Les doy la bienvenida. Ok. Buenas noches. Les doy la bienvenida el día de hoy, 19 de diciembre, a todos los presentes en el tercer día del primer Congreso de Ingeniería Biomédica, IACO, organizada por la Triple MBS de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi nombre es Abigail Lazo, estudiante de la Escuela de Biomédica en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Y el día de hoy tendré el honor de presentar esta conferencia magistral, la cual tiene como tema reflexiones epistemológicas y éticas de la astrobiología a cargo del doctor Octavio Chon Torres. Bien. Para poder describir un poquito al ponente, vamos a mencionar que es un investigador, también es docente de la Universidad de Lima, docente de maestría y doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es doctor en filosofía de San Marcos, también presenta un doctorado en educación y docencia universitaria en San Marcos, magíster en filosofía, con mención a epistemología, ¿no? En San Marcos, titulado en filosofía, presidente y fundador de la Asociación Peruana de Astrobiología, Associate Member of Astronomical International Union F3 Commission, miembro del International Working Group on Astrobiothics, editor principal y autor del libro Astrobiology Science. Y bueno, además tenemos lo que es, Astrobiology Science. Ok. Lo elemento. And Public Policy, que es el volumen en series, ¿no? Bueno, a continuación, y antes de empezar, les daré algunas indicaciones que deberán tomar en cuenta en el transcurso de la sesión, el cual será el de silenciar los micrófonos a todos los presentes para evitar cualquier tipo de inconvenientes e interrupción durante la ponencia. Se les pide también así a los asistentes incentivar a comentarios asertivos. Adicionalmente, también indicarles que durante la ponencia pueden dejar sus preguntas en el chat para finalmente poder hacerles lectura de estas, ¿no? Sin nada más que decir, es un honor darle el pase a nuestro ponente el día de hoy, el doctor Octavio Chon. Adelante, doctor. Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes con todos. Primero, ¿se escucha bien el audio? Sí, se puede escuchar bien. Excelente. Bueno, el día de hoy voy a compartir con ustedes esta ponencia magistral que, como saben, se titula Reflexiones epistemológicas y éticas de la astrobiología. Estas reflexiones, vienen pues a raíz de tratar de entender cuál es la naturaleza científica, moral, de la astrobiología, considerando que es una disciplina científica relativamente nueva, institucionalmente hablando, pero cuyo interés siempre ha fascinado a la humanidad, el hecho de saber si no estamos solos en el universo, es decir, el estudio de la vida en el cosmos, su posibilidad, pero también la astrobiología nos va a brindar la posibilidad de vernos nosotros como humanidad en el espacio, la humanidad multiplanetaria, interplanetaria, por ejemplo. Son todos tópicos que no solo corresponden a las ciencias naturales. En este caso, como veremos, la astrobiología tiene una naturaleza transdisciplinar, lo que implica que necesariamente va a tener que echar mano de otras disciplinas. Y no solamente de las disciplinas de las ciencias naturales, sino también de las sociales y de las humanidades. Dicho esto, entonces comienzo con la pregunta básica: ¿qué es la astrobiología? Como dije hace un momento, es la disciplina científica que estudia la posibilidad de vida en el universo. Ojo que todavía no tenemos una confirmación de si existe vida de repente microbiana en Marte o en alguna luna que orbita en algún planeta en nuestro vecindario solar, pero también la astrobiología no se trata solo de confirmación de la vida, sino también sobre las condiciones de posibilidad de la vida, condiciones de habitabilidad que puede tener o no un planeta o un exoplaneta y así. Además puede abordar aspectos específicos sobre nuestra expansión en el universo, y las condiciones de posibilidad de vida fuera de la Tierra, como también lo comentaba. Pero para entrar un poco en contexto, siempre la filosofía y la ciencia abordan
las temáticas desde su punto de vista. Pero hubo un momento en el que la filosofía y la ciencia estaban de la mano. Y es justamente en esta situación, en la situación de los filósofos científicos griegos, los primeros, digamos, investigadores en esta línea, los que por primera vez, digamos, intentaron responder a esta pregunta, no desde el mito, sino desde un punto de vista más racional, más sólido, más lógico. Entonces, el primer filósofo, que también es considerado por algunos como el primer científico, Tales de Mileto, allá en el año 600 a.C., sostenía que las estrellas estaban compuestas por el mismo material que el de la Tierra. O sea, había una noción de que nuestro planeta, el planeta Tierra, no es el único con estas características, sino que deben existir otros planetas, ahora sabemos, pueden llamarse incluso exoplanetas, que pueden tener características similares, características de habitabilidad, pero este pensamiento, esta reflexión, ya estaba en la humanidad. En sí, la curiosidad no es nueva. Lo que es nuevo, como dije, puede ser la institucionalización de esta interrogante en un formato ya más académico. Por su parte, el filósofo Metrodorus, en la antigua Grecia, poco más adelante, en el año 400 a.C., expuso que lo siguiente: no es natural que solamente haya un tallo de trigo en un campo extenso y en el universo solamente un mundo habitado. Esta insinuación, bastante interesante, lo que nos quiere decir es que, bueno, si hay vida en la Tierra, ¿por qué no en otros lugares? Y uno se pone a pensar, ¿y qué pasó en la historia de la humanidad para que durante mucho tiempo se pensase que la Tierra fuese el centro del universo, ¿no? O sea, ¿qué pasó aquí? Y es que no eran estos filósofos los únicos que pensaban, o mejor dicho, no era la única manera de pensar sobre la vida en el universo, la de estos filósofos. También habían otros que consideraban que justamente es la Tierra el centro y en la Tierra habitamos nosotros, pero que por la condición en la que estamos, quizás no era probable que existiesen otros mundos con seres vivos como nosotros en este marco filosófico, como por ejemplo podemos ver las posturas de Platón y Aristóteles, que serían las que predominarían la manera de percibir el lugar del ser humano en el cosmos. La Tierra pues en el centro del universo, de la bóveda celeste, la visión geocéntrica, la visión de que la Tierra es la única habitada en el centro del universo, y esto justamente fue lo que más influyó en la cosmovisión del mundo occidental. Ahora, el estudio de la posibilidad de vida en otros mundos planetarios, ya entrando un poco más, acercándonos a nuestro siglo, no estaba definido todavía como objeto de estudio de la ciencia a inicio del siglo XX. Bueno, de hecho, la propia ciencia no estaba bien definida. ¿Qué es la ciencia? Si hablamos de inicios del siglo XX, final del siglo XIX, pero en este contexto, si pensamos en la vida en el universo, teníamos ciertamente limitaciones tecnológicas. Recordemos el caso de Percival Lowell. Él creyó ver, justamente aquí está la imagen de la publicación, creyó ver algún tipo de vestigio o indicios de una civilización en Marte, pero lo cual no era cierto, era por limitaciones tecnológicas en el uso del telescopio. Eventualmente se supo que esos canales no eran autopistas, sino eran ya una formación más natural. Ahora, la astrobiología como ciencia. Podría ubicarse el primer empleo de esta palabra, astrobiología, en una revista de divulgación científica francesa, el 1 de julio de 1935, en la Nature, en un número titulado La vie dans l'univers, o La vida en el universo. Ojo que la palabra exobiología también se suele usar, pero ya por una cuestión contextual, histórica, la exobiología se limita más al asunto biológico. La astrobiología implica también aspectos planetarios, pero ahora aspectos de las ciencias sociales, ciencias humanas. Y para entender mejor la constitución disciplinaria de la astrobiología es importante ver el contexto en el que sucede. Justamente en los años 90, en el NAI, o el Instituto, bueno, ahora anterior Instituto de Astrobiología de la NASA, recientemente se disolvió, se emplea ya la palabra astrobiología. Surge como un proyecto de investigación en general. De ahí que algunos retractores todavía cuestionan la naturaleza disciplinar de la astrobiología, porque todavía la ven como si fuera un programa de investigación, no como una disciplina en sí misma. Ahora vamos a explicar por qué, epistemológicamente hablando, por qué surge esta dificultad en reconocerla en algunos puntos como una auténtica disciplina científica. Bueno, aquí en la publicación de Stephen Dick en el año 2012 incluye la astrobiología como una disciplina, pero una disciplina que incluye aportes de otras disciplinas, pero no un aporte
unidireccional o verticalmente hablando, sino un aporte más bien horizontal. ¿A qué me refiero? Lo veremos más adelante. Pero a este punto vemos que incluye ciencias planetarias, sistemas planetarios, orígenes de la vida, SETI, actualmente hasta se puede incluir el METI y otras disciplinas más. La astrobiología pues va tomando forma y bueno, hay también un correlato histórico que no hay tiempo para explicarlo ahora, que hace que la astrobiología pues institucionalmente hablando se formalice, digamos. Surge el Instituto de Astrobiología, la palabra astrobiología se empieza a usar con mayor detenimiento, se realizan reuniones como el anual, o bueno, de manera consecutiva el APSEICON, que se va a celebrar incluso en el próximo año, 2022, se va a celebrar uno más, y otros eventos de astrobiología, congresos internacionales, conferencias, ahora incluso se tienen posgrados, maestrías en astrobiología, programas de investigación y demás. Entonces la astrobiología, por la complejidad y áreas que aborda, la astrobiología presenta o representa un interesante objeto de estudio para la epistemología, también llamada epistemología, filosofía de la ciencia, si es que algunas lo llevaron en pregrado quizás, o en maestría, o en doctorado. Tal es así que incluso pueden existir algunas interrogantes sobre su naturaleza como auténtica ciencia. Entonces ahí viene el interés desde la epistemología o filosofía de la ciencia. Pero para recordar un poco, ¿qué es la epistemología? Puede entenderse como la rama de la filosofía que se encarga de estudiar la ciencia y sus características. Algo curioso es que la epistemología, siendo filosofía, no es una ciencia en sí misma, pero nos da la herramienta de análisis suficiente como para identificar, por ejemplo, cuando estamos frente a una pseudociencia o cuando estamos frente a una ciencia auténtica. Los criterios de cientificidad o elementos de reflexión que nos hacen pensar en qué momento estamos frente o no a una ciencia vienen de la filosofía. De hecho, toda ciencia tiene una base filosófica, desde el mero punto del realismo en el que se asume en la ciencia que existe un objeto de estudio real, externo a mí. La asunción de esta situación es una asunción que filosóficamente hablando no se puede comprobar, pero se acepta. Y se acepta para poder estudiar el mundo. Si cuestionásemos en todo momento la naturaleza de la realidad, porque quizás estamos soñando, quizás es una simulación virtual, ¿no? A los tipo Matrix, no podríamos vivir pues como vivimos normalmente. Tenemos que aceptar que existe un mundo exterior. Esa aceptación va más allá de toda prueba empírica, es en este sentido metafísico y por lo tanto es filosófico. Así que la filosofía va a estar allí donde menos lo esperes o está tan al frente nuestro que muchas veces no lo notamos. Ahora, la filosofía, la epistemología, a diferencia de las ciencias particulares, la epistemología puede darnos una reflexión general de la naturaleza de la ciencia. Digámoslo así, que las disciplinas científicas nos dan una visión del árbol, mientras que la filosofía nos da una visión de bosque. Y necesitamos una visión de bosque toda vez que emergen nuevas problemáticas o retos disciplinarios o nuevas disciplinas, de tal forma que pueda justificarse su estudio. Incluso en muchas tesis de doctorado se incluye un capítulo sobre sustento filosófico o epistemológico del trabajo, toda vez que, claro, al ser ciencia requiere de esta base. Ahora, la ciencia pues es una palabra mayor. Cuando digo ciencia no estoy pensando solo en ciencias naturales. Podemos hablar también de las ciencias formales, ciencias sociales. Algunas veces incluso se habla de ciencias humanas. La ciencia es un conjunto de conocimientos estructurados, lógicamente, entre sí. Podríamos llamarlos constructos, como piezas de rompecabezas, que pueden ser refutables. O sea, toda ciencia, aludiendo a Popper, todo conocimiento que aspira a ser ciencia debe ser posible de ser refutable. Se debe tener la condición de posibilidad de poder ser refutable y que podamos proponer nuevas teorías científicas. Por lo tanto, si nos preguntamos, y esto veremos luego también, ¿alguna vez se llegará a un punto en el que la ciencia no puede avanzar más? Imposible, porque eso ya no sería científico, eso sería un tipo de dogma, religión, y epistemológicamente hablando, para que sea ciencia, necesita de la condición de posibilidad de ser refutable. Y esto lo distingue del dogma, lo distingue de la pseudociencia. En la pseudociencia, en el dogma, tienes respuestas para todo, y las respuestas encajan, y muchas veces para el sujeto tiene sentido, pero no todo lo que tiene sentido es cierto. Eso lo sabemos porque el conocimiento intuitivo realmente no es el conocimiento que satisfaga las condiciones de cientificidad,
Un conocimiento intuitivo es que estamos sentados aquí quietos, no nos movemos, pero un conocimiento científico suele ser contraintuitivo. Estamos moviéndonos en este momento junto al planeta, junto al sistema solar, junto a la galaxia, etcétera. Pero esto solo se logra a través de este proceso de refutabilidad, de perfeccionamiento, siguiendo el método científico. Ahora, con esto dicho, una disciplina científica que vendría a ser un conjunto de conocimientos que puede ser transmitible cumpliendo ciertos requisitos que justamente la tienen que hacer ciencia. Digamos que las ramificaciones de esta llamada ciencia serían las disciplinas particulares. Y más o menos así lo podemos imaginar, ¿no? Esto es una representación artificial, tipo de ciencia, algo bastante genérico, ciencias formales, ciencias empíricas, otros añaden ciencias humanas y así. Tenemos ciencias formales, matemática, la lógica, las clásicas, ciencias empíricas, de la experiencia observacional, naturales, por otro lado sociales, física, química, biología, psicología, sociología, economía, etcétera. Pero hay un punto en el que, si se dan cuenta, todas colaboran entre sí. En algún punto, en la psicología, por ejemplo, puede haber una colaboración interdisciplinaria de la parte biológica, la parte psicológica. Podemos también hablar de una colaboración interdisciplinaria de la parte matemática a la parte filosófica, filosofía de la matemática, y así sucesivamente. Incluso hay conexiones curiosas en donde, por ejemplo, las ciencias formales, ¿por qué formales? Hablan de la forma, no del contenido. El contenido se encarga ya de las ciencias empíricas. Y entonces la pregunta epistemológica sería, ¿por qué la forma responde a nuestros postulados, a los axiomas? ¿Cuál es la naturaleza de este orden, ¿no? ¿Existe un orden implícito? Bueno, son ya problemas filosóficos que solo lo menciono porque quiero dar a entender de que el entendimiento de la naturaleza de la ciencia no es un objeto acabado, siempre está en discusión. Y eso es importante porque el conocimiento se va actualizando. Ahora, viendo cómo está el panorama, hay que ver la naturaleza disciplinar de la astrobiología. ¿Es la astrobiología una monodisciplina, una multidisciplina? La astrobiología sería una interdisciplina, una transdisciplina. ¿Cuáles son las diferencias entre estos conceptos? ¿Son solo diferencias conceptuales? ¿Son diferencias que tienen relevancia? Bueno, ahora más que nunca sabemos que los problemas del mundo no son problemas aislados, son policrisis. O sea, problemas múltiples donde si tú tratas de apagar el fuego en un lugar, descuidas otro y empeoras la situación. El problema de la pandemia, salud pública. El problema del cambio climático no es solamente un asunto que competa a los especialistas en ecología, ¿no? A los economistas. El problema del COVID-19 no es solamente con la vacuna, no es solamente la parte epidemiológica, hay también las partes religiosa, incluso antropológica. Entonces son situaciones que, como vemos, no están dadas de manera gratuita. La astrobiología surge en un contexto en el que justamente la problemática entre disciplinas y la necesidad de conectarlas para dar solución, o al menos una propuesta de solución, se hace más acuciante. Entonces, desde el punto de vista que manejo, la astrobiología es un correlato histórico que responde, y responde bien, a esta idea de la ciencia, que la ciencia finalmente es un producto cultural. Ojo, no digo que sea relativo el conocimiento científico, no, tiene sus reglas, tiene sus principios, su método y sí. Pero si lo examinamos desde la historia de la ciencia, vemos que la ciencia que conocemos ahora no es la misma de hace 100 años, de hace 200 años. Entonces, ¿a qué responde ello? Bueno, en un mundo en donde no tienes una conexión, no tienes una globalización, los conocimientos nacían, digamos, de una forma monodisciplinar. La matematización del mundo, la matesis universalis, el enfoque que podemos ver desde el Renacimiento, que puede entender el mundo de forma parcelada, y esa parcelación correspondería a que cada disciplina estudia una parte, una porción de esta realidad, pero en un contexto en donde no se conectan los puntos, tienes la idea del especialista. Y ahora tienes un hiperespecialista, que no está mal, pero si solo nos concentramos en lo especializado, terminamos por generar microsabios a la par que macroignorantes. Entonces, esta situación es una situación que nosotros como académicos debemos tomar en cuenta. Incluso en San Marcos, el modelo educativo de San Marcos nos habla de la transdisciplinariedad y su importancia. Así que todo esto es un correlato, es como un contexto, un trasfondo, donde la astrobiología nace, la astrobiología como una ciencia transdisciplinaria, que no excluye lo monodisciplinar,
o sea, las disciplinas tradicionales, cada una en su respectivo objeto de estudio, o la multidisciplina, donde hay participación entre disciplinas, o la interdisciplina, donde hay participación de varias hacia una, o la transdisciplina, donde todas colaboran formando un marco teórico común o un marco de trabajo común, que veremos más adelante. La multidisciplinaridad puede ser entendida como el aporte de diferentes disciplinas a un problema en común, pero que sin que ellas mismas haya necesariamente un intercambio a mayor profundidad de sus conocimientos. No sé ustedes, pero en los proyectos multidisciplinarios en los que me he estado involucrando o he estado observando también, muchas veces los que participan aportan cada uno su arte, su saber, pero finalmente cuando acaba el día, cada uno mantiene su propia postura, digamos, su propio límite, su propia definición. Incluso puede suceder que ni siquiera se conozcan los que están participando en el proyecto multidisciplinario. Ahora, ¿esto en qué afecta a la investigación? En realidad, la multidisciplinaridad tiene sus puntos favorables porque nos permite tener una mirada diferente de un mismo fenómeno, pero si no supera esas limitaciones disciplinarias, entonces va a ser como un vistazo a través de la ventana, pero nada más que ello. En la multidisciplinaridad puede que los especialistas ni siquiera hayan intercambiado palabras entre sí. Y esto puede verse en algunos informes multidisciplinarios. Pocas veces los trabajos multidisciplinarios trascienden en algo más. Y también muchas veces no hay claridad sobre cuando se piden trabajos multidisciplinarios, interdisciplinarios. A veces hay concursos que llaman a este tipo de trabajos, pero ¿cuál es la diferencia entre sí? Yo por curioso una vez pregunté a uno de los directores de estos concursos y la verdad la respuesta no había una diferencia real entre lo multidisciplinar o interdisciplinar. Incluso hay fuentes, hay autores, ¿no? Publicaciones que se señala que se usa la palabra más bien porque suena interesante. O sea, multidisciplinar, interdisciplinar, suena rimbombante. Y a quien no le gusta escuchar, ¿no? Estoy trabajando en un proyecto interdisciplinar. Ah, bravo, pero ¿qué es? Finalmente, ¿qué es? Incluso dentro de las ciencias sociales, ciencias naturales, hay como que sus propias definiciones de lo multi y lo interdisciplinar, pero se puede llegar a un consenso. Y este trabajo, pues, es arduo, se va actualizando cada vez más. Y lo que les digo ahora es, digamos, un resumen de lo que he estado evaluando y examinando, porque ha sido parte de mi primera tesis doctoral en filosofía. La interdisciplinariedad, por otro lado, puede ser entendida como el uso que le da una disciplina con respecto a otra para poder incrementar el conocimiento de un aspecto en particular que se desea resaltar. O sea, hay una relación más vertical, donde tienes una o varias disciplinas que colaboran para aumentar la lupa, digamos, aumentar el conocimiento, la precisión de una disciplina que está por encima, digamos así. Básicamente como este gráfico. Tenemos una disciplina por encima de las otras que la que está encima, absorbe los conocimientos o usa los conocimientos del resto para poder perfeccionar su punto de vista. Ejemplo, la biofísica al entender el comportamiento de células cancerosas por efectos de la microgravedad. En este escenario, aspectos de una disciplina sirven como insumo para otra. O también podremos hablar de repente de la filosofía del derecho, que donde tienes que filosofar sobre elementos del derecho, pero en sí mismo no haces derecho. O la bioética, donde discutes aspectos morales, por ejemplo, sobre la clonación, el aborto, pero no es que en sí mismo estás clonando gente, no, sino estás discutiendo las implicancias éticas de estas situaciones. Por lo tanto, la interdisciplinaridad, por supuesto, la palabra puede sonar como que interdisciplinaridad, trabajo entre disciplinas. Y sí, hay trabajo entre disciplinas, pero al menos en la síntesis que he logrado obtener, es un trabajo vertical, es un trabajo unidireccional, donde una de estas disciplinas es la que más retribución posee. En cambio, la transdisciplinaridad, por su parte, es un modo de abordar los problemas de manera interconectada. Es como una gran red, es una gran malla entre todas las disciplinas involucradas, que puede ir desde las ciencias naturales, ciencias sociales y las humanidades. Ahora, es esta, la transdisciplinaridad, donde, por ejemplo, tenemos que el problema de la contaminación ambiental involucra a biólogos, economistas, políticos, antropólogos, etcétera, y aquí se hace necesario un proceso educativo, incluso para la población en general, porque atañe a su estilo de vida y salud. O sea, la transdisciplinaridad trasciende, valga la redundancia, fronteras disciplinarias. El prefijo trans, a través de,
Y es esta idea de transdisciplinaridad que incluso la UNESCO busca y fomenta. Incluso, como dije, en el modelo educativo San Marcos también se hace mención de ello. La palabra interdisciplinaridad, como dije, no debe confundir, porque en algunos textos he estado viendo, tienes que lo transdisciplinar se toma como indistinto de lo interdisciplinar. Así que tenemos que ordenar esta terminología. Para hacerlo es que he comentado que lo interdisciplinar generalmente se usa o se estila para el trabajo, el aporte de varias disciplinas hacia una en particular. En cambio, la transdisciplinaridad más bien es un trabajo interconectado, es una relación más horizontal. Digamos que, si ponemos en comparación, un trabajo interdisciplinar posee una disciplina importante, mientras que un trabajo transdisciplinar posee disciplinas relevantes. ¿Cuál es la diferencia? Lo importante es un concepto estático. Lo importante es algo que es fijo, permanente. En el caso de la biofísica, el elemento biológico está más relevante allí, presente. El caso de la astrobiología, tienes diferentes disciplinas, pero en diferentes momentos cada una es más relevante que la otra. En un momento tienes más relevante la parte geológica, en otro la parte astronómica, en otro la parte biológica, en otro la parte política también, eventualmente se va a hablar de ello, y así sucesivamente, pero todo va formando una malla. Y lo curioso es que lo transdisciplinar tiene una característica bastante a posteriori, o sea, no hay una sola forma de trabajo transdisciplinar que digamos son idénticas todas entre sí, sino que se va formando en el quehacer, en el hacer. Ahora, en la NASA Astrobiology Strategy 2015 nos dice, en este documento se plantea este enfoque, donde se involucran diferentes disciplinas. Se habla del derecho, de la epistemología, las ciencias sociales en general, también se incluyen las ciencias naturales, las humanidades, etc. Y en la hoja de ruta de astrobiología de la NASA se habla también de que la astrobiología es multidisciplinar, es interdisciplinar, pero lamentablemente, como dije, queda corto también algunos documentos que hablan de la astrobiología a nivel institucional, porque no hay una definición explícita de su naturaleza disciplinar. Según la UNESCO, y por qué es importante considerarla como transdisciplinaridad, la transdisciplinaridad abre los ojos y amplía la perspectiva porque para mejorar el entendimiento usa conceptos que no le pertenecen a una sola disciplina. La transdisciplinaridad es el espacio intelectual donde la naturaleza de las conexiones múltiples entre los problemas aislados pueden ser explorados y revelados. Entonces, a nivel educativo, la transdisciplinaridad resulta muy útil, muy importante, porque a nivel de pregrado, posgrado, nos da la posibilidad de interconectar con otros conocimientos de otras disciplinas y ver de qué manera colaborar para un objetivo en común. Y esto en términos más concretos de proyectos es muy provechoso. Personalmente lo estoy aplicando para mi segundo doctorado sobre astrobiología, transdisciplinaridad y proyectos afines, con buenos resultados hasta el momento. Bueno, la presencia de la astrobiología, para considerarla como ciencia, también es importante porque este es uno de los indicadores. Pues. Ya hemos visto que la astrobiología puede ser considerada como transdisciplinaridad. No implica que deje de ser interdisciplinar o multidisciplinar, sino que cada definición tiene sus propias características. En el caso de la astrobiología, si nos vamos a un nivel ya de la sociología de la ciencia, por así decir, con el fin de identificar la consolidación de una nueva disciplina científica, se pueden tener algunos indicadores, como número de veces que se mencionan en revistas científicas, programas de posgrado y pregrado que la promueven, eventos académicos de relevancia que la abordan, como es el nuestro, y así en más. Uno busca fácilmente, ahora sí, en internet o en la NASA, la palabra astrobiología, y hay muchos libros, artículos, eventos, que si lo comparamos en los años 90, se ha más que duplicado, triplicado, quintuplicado la producción relacionada a la astrobiología y así, en más. Pero para ponerlo en concreto, ¿qué dicen los argumentos en contra de la astrobiología como ciencia? He logrado identificar 4 grandes argumentos, por así decir. Uno, que la astrobiología no tiene objeto definido de estudio, porque la vida aún no está suficientemente estudiada. 2, es muy pronto para decir que es una nueva ciencia, está incompleta y dista mucho de lograr completarse, justamente. 3, es un pretexto para pedir más recursos económicos para la investigación. Y esto salió en un comentario de un investigador en la revista Nature, que se inventan palabras, ¿no?, para pedir financiamiento. 4, sería una rama más de la biología. Bueno, vamos a ver, a grosso modo, sus argumentos correspondientes a favor. Vimos el en contra, ahora vemos cuál es el otro punto de vista.
Considerando que la ciencia está conformada por constructos, la no identificación plena del objeto de estudio no la invalida para ser una nueva disciplina científica. O sea, el hecho de no tener una teoría unificada de qué es la vida o de no haber encontrado vida en otros mundos no significa que la astrobiología deje de tener relevancia. De seguir esa lógica, la física hizo pseudociencia al intentar descubrir el bosón de Higgs antes de su descubrimiento. Argumento 2. No existe ciencia completa, y si lo hubiera, no sería ciencia, sino una tautología, y por lo tanto algo más próximo a una religión, si entendemos o atendemos al fasciacionismo de Karl Popper. Dado que no es así, ninguna ciencia jamás podrá completarse. Toda ciencia está en desarrollo y la astrobiología es una de ellas. La tercera crítica se aproxima más a una falacia ad hominem que a un verdadero argumento en contra. O sea, que tú dices apoyar a la astrobiología porque te conviene, no recibes más financiamiento. Pero asumiendo que sea así, si fuera cierto que es un pretexto para pedir más fondos, lo mismo se diría de cualquier otra disciplina, ¿no? Ya que ninguna puede desarrollarse sin los recursos necesarios. Entonces, ¿cómo va a existir? Número 4. La astrobiología no puede ser una rama de la biología por su naturaleza disciplinar, o sea, más compleja. Alberga tantas ciencias y su abordaje es tan complejo que no puede ser reducida a un mero anexo. Para tal caso, se tiene la opinión de algunos expertos, como comentaba. He estado haciendo una consulta con Charles Cockell, que es un investigador de Reino Unido, con investigadores de España, que mantengo comunicación, y siempre se hace hincapié en que la astrobiología tiene una naturaleza pues, que va más allá de la disciplinaridad común. Esto lo he publicado en mi tesis doctoral, la primera tesis doctoral, y sí, ahí justamente he encontrado que todos tienen digamos, todos coinciden, incluso hay publicaciones ya recientes, en que la astrobiología se acerca más a una noción transdisciplinaria, sino interdisciplinaria. Entonces, eso es lo que actualmente se está abordando, se está trabajando. Ahora, pasemos a hablar de la reflexión ética de la astrobiología. La astrobiología tiene una rama especializada en estudiar las implicancias morales de la investigación de la vida en el universo y de nuestra expansión en él, llamada astrobioética. Entonces, pasamos de la parte epistemológica, que nos ayuda a entender la naturaleza filosófica de la astrobiología, para girar y tratar de ver este otro panorama de árbol. O sea, hemos visto un elemento que es el elemento epistemológico de la astrobiología. Pero acompañado a ello, no deja de ser cierto que toda implicancia del estudio de la astrobiología, que esté a nivel de la moral, también tiene justamente un nicho o un espacio de reflexión, de una reflexión ética. La ética misma es una rama de la filosofía. Ahora, al ser una rama de la filosofía, tanto la epistemología como la ética no pretenden dar respuestas absolutas. O sea, la filosofía no es sobre las respuestas, es sobre la problematización. Ese es el aporte que digamos, puede resaltarse, y en eso coincide Bertrand Russell incluso, que el aporte de esta reflexión está en ejercitar el sentido crítico, el mejorar nuestros argumentos, a pesar de que quizás no tengamos evidencias explícitas, directas, sobre lo que estamos discutiendo, como la vida en el universo, pero sí, o nuestra expansión en él, pero sí podemos discutir estos escenarios. La astrobioética tiene como principal función problematizar y desarrollar propuestas que permitan resolver diferentes escenarios problemáticos en relación a la moral. Por ejemplo, ¿qué deberíamos hacer si en el proceso de estudiar Marte encontramos vida microbiana? Digamos que ahora, y eso hice una publicación hace un año, imaginemos este escenario hipotético, tenemos la premura, la urgencia de viajar, de, digamos, mudar toda la existencia humana a Marte. Bueno, quizá no toda, sino la que se pueda, pero tenemos la necesidad de colonizarlo de una vez, y tenemos la tecnología y todo ello. Pero justamente se descubre vida microbiana, de repente en cuevas, que sería lo más probable. ¿Qué haríamos? ¿La sacrificaríamos en nombre de salvarnos a nosotros? ¿Detendríamos nuestro curso hacia este planeta? ¿Qué es lo que haríamos? Entonces, cada postura debe tener un argumento. En mi artículo lo que propuse es que se generen pues campos o lugares de protección, zonas de protección planetaria para evitar esta contaminación o puesta en peligro de la vida microbiana, porque si se da el caso que nosotros estamos en peligro de no movernos hacia otros entornos, ello implica que tenemos que tomar una decisión, sea cual sea. Pero la cuestión es cómo lo fundamentamos a nivel ético. Ahora, como la astrobiología
o disculpen, la astrobioética en este caso, no es una ciencia per se, no puede resolver de forma absoluta el dilema ético que pueda presentarse ante escenarios de este tipo, por lo que las decisiones finales que tomemos quizá no dependan de lo ético, sino de factores políticos. Muchas veces este tipo de decisiones, como la carrera espacial al llegar a la Luna, no dependía necesariamente de la ciencia, sino de una motivación política. Pienso que probablemente esto suceda de forma similar o quizá por factores económicos, pero más por factores políticos, el hecho de que lleguemos a Marte. Ahora, también se presentan una serie de dilemas, ¿no? Si hablamos de un código de protección interplanetaria, por ejemplo, o como algunos autores llaman, ¿no? Un equivalente de la ONU, pero a nivel interplanetario, ¿qué países tendrían más derecho a voto o más voz? Si se supone que en el Tratado del Espacio Ultraterrestre de la ONU, todos los países participantes, bueno, ningún país puede adueñarse de un entorno de un objeto celeste o de un lugar de un objeto celeste, pero eso es en la teoría, digamos. En la práctica, ¿qué pasa si un país no afiliado decide tratar de adueñarse de una zona que tiene mucho interés astrobiológico? Por lo tanto, ahí habría un problema astrobioético. Entonces son escenarios que no se resuelven con una sola ciencia, sino que necesitas del diálogo y de la comunicación, el aspecto astrobioético. Bueno, este es un pequeño mapa, una figura, ramificación disciplinar de la astrobioética. Tenemos aquí la filosofía que nutre la ética. La ética, como dije, es una parte de la filosofía. Tienes la astrobiología, se conectan, y tienes la astrobioética. Y tienes tres aspectos que podemos discutir. El aspecto jurídico, como el Tratado del Espacio Ultraterrestre, políticas de protección planetaria. El aspecto moral, porque no todo lo legal implica que sea necesariamente ético. El aspecto social, que justamente tiene que ver con un lado de responsabilidad social sobre la astrobiología en función a la educación, por ejemplo. Estos aspectos astrobioéticos surgen como necesidad de categorizar y ordenar la problemática actual sobre la moral y la exploración espacial, ligada a la búsqueda o expansión de vida en el universo. Como dije, el aspecto político, en ese aspecto la astrobioética estudia temas relacionados a la actividad legal implicada en la investigación astrobiológica. Ejemplo, política de protección planetaria, aunque esto se va actualizando, el del COSPAR, hay una versión 2021, pero digamos que inicia en estas fechas, y el Tratado del Espacio Exterior de la ONU del año 67, y no tenemos un nuevo tratado todavía. Lo malo de la política de protección planetaria es que, a pesar de que está actualizado, no tiene una relación vinculante a nivel legal con los países. A lo más tendríamos el de la ONU, pero en el de la ONU no hay una mención sobre la astrobiología. En esa época no se pensaba, pues, en un descubrimiento de vida en otros mundos. No había, recuerden, años 90, recién la astrobiología se institucionaliza. Estamos aquí hablando de los años 60. Necesitamos un nuevo tratado del espacio exterior, y de eso se está discutiendo actualmente, hoy por hoy. Si hablamos de un tratado del espacio ultraterrestre, ¿todos los países tienen la misma voz? Si tomamos como ejemplo lo que sucede en la Tierra con la ONU, donde no todos los países tienen el mismo peso en cuanto a influencia en la toma de decisiones, preocupa que algo similar suceda con la legislación del espacio exterior. A pesar de que es un ámbito en el que no existe apropiación territorial, eso no significa que por motivos políticos algunos países queden excluidos. O, bueno, o la militarización del espacio. No hablando ya de la militarización de este espacio que rodea la Tierra, sino de repente la Luna, Marte. ¿Qué haría, por ejemplo, Perú, que no tiene mucho desarrollo tecnológico aeroespacial? ¿Cuál sería su voz, el peso de su voz en este tipo de decisiones, digamos, hipotéticas, que eventualmente van a tener que darse? Es decir, considerando que la humanidad no se extinga o no sigue existiendo más bien, eventualmente vamos a tener que viajar a otros mundos, primero lo más próximo, la Luna, Marte, y quizás más allá de acuerdo a la tecnología que desarrollemos, pero este tipo de tratados van a verse involucrados, así que ¿cómo manejar este asunto? Nos vemos como una especie multiplanetaria, pero todavía no somos una especie planetaria, auténticamente hablando. Nos vemos aún como países divididos, cada uno con sus intereses, y a pesar de tener una pandemia, la OMS incluso mencionaba que estamos a punto de un colapso ético por el tema del acaparamiento de vacunas, ¿no? No pensamos como humanidad. Todavía estamos, digamos, como en un proceso intermedio. Y eso viene a colación con el tema moral, porque no todo lo legal es necesariamente moral. Este aspecto debate entre la moralidad de nuestras acciones con respecto a la vida en el universo.
¿Tiene la vida fuera de la Tierra derechos, por ejemplo? De existir vida en Marte, vida microbiana, más probablemente, se podría aplicar la noción de teleempatía que Charles Cocker sugiere, o sea, la de considerar el respeto o el cuidado por la vida no terrestre. ¿Cuánto tiempo esperar para colonizar Marte? Esta pregunta, a pesar de que pueda tener una respuesta técnica, nos hace reflexionar. O sea, ¿cuánto tiempo podríamos esperar hasta no tener una confirmación de que hay vida en Marte? Porque quizás, recordemos, nos basamos en la visión biogeocéntrica, según Chela Flores, Julián Chela Flores, un astrobiólogo muy importante. Y en esta visión biogeocéntrica nos basamos en la vida a partir del carbono. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, así. Chon, coincidentemente con mi apellido. Pero, ¿qué pasa si formas de vida que no dependan del carbono suceden y no los podemos detectar con nuestros métodos y técnicas porque no estamos todavía, digamos, preparados tecnológicamente hablando para lograr detectarlas? ¿Y qué pasa si cuando lo detectamos ya es muy tarde? ¿Cuánto tiempo esperar para colonizar Marte? Es una pregunta que no es solo retórica, sino es una pregunta que merece una discusión y la respuesta va a ser por consenso o por presión, una de ellas. Y el aspecto social, pues este aspecto involucra la responsabilidad del astrobiólogo con la población. Tal como indican los principios 3 y 4 de la hoja de ruta de astrobiología de la NASA, allí se habla sobre justamente el papel educador, el papel social, el papel de disipar la pseudociencia en general, porque recordemos, hablar de la vida del universo suena mucho de repente a Haití, a ufólogos, pero no. Aquí de lo que se trata es de informar a la población, educarla y en función de ello también aprovechar los principios de la transdisciplinaridad o al menos las nociones básicas de transdisciplinaridad. Porque cuando tú haces una divulgación científica de astrobiología, conectas diferentes disciplinas al mismo tiempo que enseñas a que la realidad, la realidad de hecho es compleja y requiere un tratamiento complejo y para ello necesitas conectar ideas. Y en esa conexión de ideas hay creatividad. Entonces la transdisciplinaridad genera creatividad, genera escenarios de interés, tiene un potencial bastante llamativo. La sola pregunta, ¿estamos solos en el universo?, que la propia NASA se da cuenta y promueve como formas de educación en la ciencia. Este tercer principio que comentaba, ¿en qué consiste? La astrobiología reconoce un amplio interés social en sus actividades, especialmente en áreas como la comprensión de la vida, la búsqueda de biosferas extraterrestres, la evaluación de las implicancias sociales, del descubrimiento de otros ejemplos de vida y la predicción del futuro de la vida en la Tierra y en el espacio. O sea, cómo será la humanidad en el futuro. Y el cuarto principio nos habla del interés intrínseco del público en la astrobiología, que ofrece una oportunidad crucial para educar e inspirar a la próxima generación de científicos, tecnólogos y ciudadanos informados. Por lo tanto, es esencial hacer hincapié en la educación y la divulgación pública. Y en razón de ello es que también soy director del Proyecto Estratosfera. Ustedes buscan www.proyectoestratosfera.com. Es un proyecto de investigación abierto para todas las disciplinas involucradas que tiene un matiz astrobiológico y que cumple justamente con este cuarto principio de la hoja de ruta de astrobiología de la NASA. Problemática relacionada al astrobiótico en general. Pasamos a otro punto ya casi para finalizar. Dentro de las discusiones relacionadas a la ética y la astrobiología, podemos observar algunos conceptos clave como teleempatía, astrobiocentrismo, humanidad multi e interplanetaria y astroteología. Veremos algunos, ¿no? ¿Qué es la teleempatía? Este término ha sido acuñado por Charles Coquelle y básicamente significa lo que comentaba: tener empatía o consideración moral por formas de vida no terrestres. Este concepto sería una forma de ética que se acerca a una noción universal de moral, o sea, cambiar de un paradigma biogeocéntrico hacia uno astrobiocéntrico. Palabras que justamente estoy acuñando en la enciclopedia de astrobiología, que saldrá pronto en su versión online y luego en la versión impresa. Astrobiocentrismo, según Julián Chela Flores, primero el biogeocentrismo es el paradigma o forma de entender la vida en el universo desde la manera como la entendemos desde la Tierra, basada en la vida en el carbono. Después de todo, no tenemos otro referente. En cambio, la visión astrobiocéntrica implica la posibilidad de dar un giro a esta mirada. Y sería un giro paradigmático tan relevante quizás como el que sucedió del paso del geocentrismo al heliocentrismo, o la teoría de Darwin, o el descubrimiento de la teoría de la relatividad de Einstein, y así en más.
astrobiocentrismo, pues, aunque no tengamos aún una confirmación basada en evidencia de vida extraterrestre, eso no quita que podamos plantearnos escenarios en donde nuestra forma de proceder moral no depende enteramente de intereses terrestres. Por ejemplo, la telepatía, que nos podría abrir puertas de una forma de considerar los intereses no solo de formas de vida no humanas, sino también de las que pudiesen estar fuera de la Tierra. Y bueno, en este sentido, el establecer lugares de protección planetaria para entornos de posible existencia de vida es una manera preventiva y teloempática de actuar. Sin embargo, esto choca con otra posibilidad para la humanidad, el interferir en nuestro proceso de convertirnos en una especie multiplanetaria. Porque claro, si en el proceso de colonizar otros entornos planetarios encontramos vida y tenemos el dilema de colonizarlo o no, o esperar, en ese sentido podría ser pues un inconveniente temporal en todo caso. Y eso nos lleva al último punto, uno de los últimos puntos, sobre el ser humano multi e interplanetario. En el contexto actual, con las expectativas que se tienen sobre los viajes fuera de la Tierra, surge la idea de que la especie humana se esté convirtiendo en una especie multi-interplanetaria, como de repente Elon Musk lo comentaba en alguna de sus entrevistas. ¿Qué sería una humanidad multiplanetaria? Desde una perspectiva biológica, hablar de una especie multiplanetaria tendría que la humanidad pues tener cambios genéticos relevantes, pertinentes, por lo cual sería mejor referirnos a una situación de una humanidad como una especie, como una subespecie multi e interplanetaria, porque si lo catalogamos como especie multiplanetaria, especie interplanetaria, si somos estrictos con el aspecto biológico, no es lo que estamos tratando de decir. Por lo tanto, sería más conveniente hablar de una subespecie multi e interplanetaria. Y por tal motivo sería más adecuado referirnos a una humanidad que comparte una comunidad moral de nivel interplanetario, que no se limite a los confines de un planeta o luna, sino que existan códigos morales más allá de lo genético, más allá de la especie, que podamos, un escenario donde podamos dialogar y no entrar en conflictos, sino repetir de repente los problemas políticos o de corrupción que suceden en la Tierra ya actualmente. Y cuando hablamos de la humanidad multiplanetaria, teniendo en cuenta que no podemos ser actualmente ni en el mediano plazo una subespecie multiplanetaria, nos queda así la posibilidad de que podamos considerarnos ya como una subespecie interplanetaria. Esta noción, este concepto, viene del año 84, en ciencia ficción. Olaf Stapleton se refería a este término para la capacidad de la humanidad de poder viajar entre planetas. Eso sería llegar a un nivel interplanetario. En la actualidad podemos decir que estamos ingresando a esta era de una humanidad interplanetaria. Sin embargo, este concepto se limita a un asunto meramente técnico que moral. Es decir, somos una subespecie interplanetaria toda vez que podemos desarrollar tecnología que nos lleve a otros entornos, a otros cuerpos celestes y así. Pero significa que seremos humanos, seremos una humanidad en la Tierra con una conciencia planetaria, si aún a pesar de tener nuestra tecnología en el hipotético caso de poder viajar a otros mundos. Uno de los aspectos que resalta la astrobioética pues, es el hecho de que el volvernos interplanetarios debe ir acompañado de acercarnos más a ser una humanidad planetaria propiamente dicha. El hecho de poder viajar a otros mundos debe engrandecernos. Y si no, pues estaremos condenados a repetir muchos de los errores que estamos cometiendo ya en la Tierra. Y creo que me comí una palabra. Conclusiones. La astrobiología es una disciplina científica de corte transdisciplinar. Podemos decir eso. 2. No es posible entender epistemológicamente la astrobiología si no se atiende las diferencias en los enfoques disciplinarios. 3. La astrobioética resalta la problemática ética derivada de la investigación de la vida en el universo. Sin embargo, no nos puede dar respuestas absolutas al ser este debate de naturaleza filosófico. La humanidad, 4, aún está en proceso de planetarización a nivel ético y puede que no termine su proceso cuando suceda la multiplanetariedad o, en el mejor de los casos, lo más próximo, la interplanetariedad. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas, dudas o consultas. Ok, muchas gracias, doctor, por su conferencia magistral, por darnos a entender. Ahora pasaremos a las rondas de preguntas de nuestro público. Bueno, ya que no hay preguntitas, a mí me gustaría preguntarle al doctor, ya que comenzó con sobre el trabajo, ¿no? Tal vez en las universidades, de cómo es que se trabaja de forma interdisciplinaria y al final
las personas mantienen su posición. ¿Qué es lo que usted recomendaría en este caso como estudiante? Si usted fuera estudiante, ¿qué es lo que realizaría para que se pueda complementar y no quedarse, como decir, en esa posición inicial? Bueno, la experiencia de trabajar en equipos, primero multidisciplinarios. Es decir, el hecho de acercarse a otras formas de entender el mundo, académicamente hablando, puede dar lugar a que la creatividad surja, a no encasillarnos en lo que dije, en ser microsabios. Y eso, aunque no lo crean, sirve también a nivel laboral, profesional. El acercarse a otras disciplinas permite conocer otros enfoques, permite valorar otras áreas académicas e incluso podemos usar algunos elementos de esas otras disciplinas a favor nuestro. A nivel laboral nos permite facilitar nuestra comunicación con otras áreas. Digamos que tú te especializas en un área de la biología o de la psicología, pero no significa que en el campo laboral todos van a tener el mismo punto de vista, sino que en el mundo real hay diferentes perspectivas, posturas, posiciones y todas deben escucharse, al menos para lograr un consenso, y esto ayuda a tener un avance disciplinario y profesional. De acuerdo. Muchas gracias por sus palabras nuevamente. Sí, No muchas sé si gracias. alguien más Hay una pregunta ahí. quisiera Dice, preguntar, si hay tal vez. exploración el concepto de adueñación, la pregunta es para los que no lo leen, si hay exploración espacial de países y ahora de empresas privadas, ¿quién cree usted que se adueñará de los planetas cercanos o aún de los más lejanos? Según el Tratado del Espacio Ultraterrestre, no se puede adueñar un país, una empresa de un objeto celeste, no sería viable, pero eh, puede darse bajo otro margen, ¿no? Recuerden la palabra, echa la ley, echa la trampa. Quizás un país que dedique, una agencia espacial de un país que dedique mucho tiempo, recursos, dinero a proteger un entorno planetario, no va a decir, ¿saben qué? Ya todos pueden entrar. Probablemente va a establecer algunas condiciones por interés de investigación, quizás bajo esa fachada, que sea posible que otros países no ingresen así con tanta facilidad, o por secreto, o no secreto, sino por otros factores quizás de interés finalmente políticos también, no con el término de adueñar directamente, sino camuflándolo, camuflando esa intención, pero que finalmente digamos, por ejemplo, en la minería espacial hay una zona que por interés de investigación un país, digamos, ya yo me voy a encargar de cuidarlo, pero justamente hay un interés de minería espacial. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? ¿Mm? Hay muchas cosas y muchos vacíos todavía que en el derecho espacial, por ejemplo, se podrían consultar, se podrían debatir. Y es por ello que comentaba, esta transdisciplina es bastante interesante porque representa retos que no encuentras si solo te quedas en tu propia disciplina. Y eso te hace avanzar. Dice, la fuerza espacial, ¿no? La militarización del espacio. Justamente hay un capítulo del libro en el que estamos tratando de la editorial Cambridge Scholars y se habla de la militarización del espacio con fines políticos locales. No tendría sentido con fines políticos de una posible prevención, digamos, de protegernos nosotros frente a otros seres, por X motivo, que no hay tiempo de explicarlo acá, pero en el caso de la militarización del espacio, mmm, hay que ver cuál es la motivación. Es una motivación política, es una motivación de ejercer presión geopolítico también, pero no veo que sea una intención académica, científica, el hecho de militarizar el espacio. Además, va a tener límites eso, porque en el Tratado del Espacio Ultraterrestre la idea es usar el espacio con fines pacíficos solamente. Así que tendría que chocar con ello. No hay de qué. Ok. Al parecer, no sé si hubiera alguna otra pregunta, también se animaría a que puedan formularla. Profesor, tengo una pequeña pregunta. ¿Se me escucha? Sí, el cita.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, bueno, hace unos años participé, bueno, asistí a un congreso de astrobiología organizado por la Universidad de San Marcos. Creo que era la En que esa organicé época yo. era presencial. Bueno, 2017. y- sí, Nosotros lo y, organizamos como Asociación Peruana de Astrobiología. seguramente debe ser, sí, sí. Vino Entonces, la... bueno, ahí se habló de la hipótesis de que la vida en la Tierra apareció desde el espacio cuando las moléculas, digamos, de ácidos nucleicos, bueno, que provenían de un meteorito, cayeron sobre la Tierra y de ahí, gracias al agua, al líquido elemento, se desarrolló los primeros seres vivientes, ¿no? Eh, bueno, hay esa teoría, ¿no? Ahora, en Marte se ha descubierto últimamente de que hay agua subterránea, canales. Hay agua en el interior de Marte. Entonces, posiblemente sí existe vida microbiana. ¿Qué opina usted? que en términos de hipótesis se puede armar un constructo, pero hay que contar con la evidencia directa para poder confirmarla. Ese es el asunto. Mientras no tengamos una evidencia empírica, vamos a poder teorizar, pero es muy importante llegar a la evidencia. Si no la tenemos, entonces no vamos a poder tener la seguridad total, plena, de que realmente hay vida, pues. Sí, así es. Bueno, llegará un momento en que se llegará a esa respuesta, ¿no? Sí o no. Y en ese caso, se de Sí. darse, el profesor McCain, creo que recordaba, sería como un segundo génesis. Un segundo Ujú. génesis y cambiaría, pues, revolucionaría hasta cierto punto muchas disciplinas de estudio. Sería un cambio, entre comillas, paradigmático, porque la palabra paradigma también está muy usada. No significa un cambio de visión del mundo total, sino es un cambio de las disciplinas que le involucran, como una matriz disciplinar. Ujú. Sí, muchas gracias. Y nada, Bien, esas serían todas las preguntas. Agradecemos mucho al doctor Octavio Chón por su gran muchas gracias. participación el día de hoy. Gracias, muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Encantados de poder tenerlo en una siguiente oportunidad. De igual forma, agradecemos la audiencia por su asistencia. Se despide con ustedes, Abigail Lazo. Y también recordarles que llenen el formulario que se ha pasado por el chat. Y bueno, buenas noches.